Presentamos a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Es así, porque justamente esta semana, en realidad hace 2 semanas, veníamos hablando de un mega operativo que se realizó en la provincia de San Juan, justamente donde más de 30 personas fueron detenidas y también donde, bueno, se decomisó droga. Bueno, estábamos hablando que uno de los hijos de Fátima Usair justamente quedó detenido, Gorino Usair quedó detenido. Su hermano intentó ingresar al penal de Chimbas 1.500 pesos. Con 1.500 pesos entre sus partes íntimas. ¿Y qué desnudó aquí? Lo que muchos sabían y otros se callaban, que dentro del penal de Chimbas, y no solo el penal de Chimbas, dentro de los distintos penales, hay como una mafia. Discúlpeme, usted no Esto lo de sabía. vieja data, ¿no? De vieja data. Vamos, presente al invitado y lo charlamos con él. Estamos con el doctor Gustavo Sánchez, a quien le agradecemos muchísimo su visita aquí en este sábado, aquí a Habla San Juan. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, justamente estábamos hablando de lo que había pasado esta semana justamente con Usair, el doctor Usair, cuando intentó ingresar con 1.500 pesos entre sus partes íntimas. Él lo que decía era que, bueno, se le había roto el auto, que no lo quería dejar en el auto, pero también lo que decían muchos de los abogados y también algunos de los internos era que para un colchón o para la celda hay que pagar. ¿Es tan cierto esto, doctor? Es una realidad que se vive en todos los penales, es mundial. Un penal es un lugar, lamentablemente uno tiene que decirle, donde se vive la tragedia humana, porque las personas que están privadas de la libertad están sometidas a reglas y cuando cometen una falta disciplinaria se toman medidas de sanción contra ellos. Esto implica que hay sufrimiento allí, porque estar privado de la libertad es un bien tan preciado, la libertad de las personas, que al no tenerlo obviamente no podemos estar bien. Y bueno, en esa lucha de fuerzas que hay, externas e internas, las personas tratan de tener el mínimo de comodidad o la mayor cantidad de comodidad posible. Y eso no es gratis. Esa comodidad hay que comprarla. Esa es la realidad de todos los penales. Entonces, ¿quién tiene el control ahí dentro del penal? Yo quiero aclarar... ¿No el servicio penitenciario? Disculpame que te interrumpa. Yo quiero aclarar que el doctor ha sido miembro de la fuerza policial. Totalmente. O sea, que conoce el tema. Digo, para que la gente entienda por qué está autorizado a hablar de ese tema. Sobre este tema. En realidad ha sido oficial de la policía y está retirado y hoy ejerce la abogacía. Totalmente. Obviamente, pero... ahora sí te dejo. ¿Quién tiene el control entonces? ¿El interno o el servicio penitenciario? El control de los ingresos y toda la vida interna de las personas que están privadas de la libertad es a cargo del personal penitenciario, desde su director hasta el último integrante de la fuerza. Es la responsabilidad del control, por lo tanto recae sobre todo el personal. Obviamente no es fácil. Los controles, no hay controles perfectos. Siempre tienen una falla, algún momento de vulnerabilidad, y eso ocasiona obviamente que se ingrese no solamente con dinero, que es obviamente para comprar alguna comodidad, entiéndase tal vez un espacio de una celda, mejor alimentación, hasta lo que a veces no se habla, pero es, por ejemplo, algún calmante. Los internos no solamente se pueden drogar con las drogas tradicionales, sino también utilizan calmantes. A ver, y esto pasa por una cuestión de que el edificio puede ser caduco, viejo. Por la superpoblación. O realmente hay una connivencia con la gente del servicio penitenciario. Son muchas las razones, puede ser aquello. Y siempre está los familiares, las visitas de los internos están queriendo flanquear los controles. Los ingresos, en casi todos los ingresos hay escáner, sobre todo en el ingreso principal hay un escáner para poder controlar a las personas. Pero si ingresan por los hot, porque tiene varias entradas el penal de visita, según el pabellón donde estén alojados los internos. Hay un sector mujeres, al lado hay un sector hombres, que se le suele llamar el pabellón exfuerzas, y ese también tiene acceso al pabellón donde hay personas acusadas de delitos sexuales. Hay un pabellón incluso destinado a personas que han sido castigadas o que tienen hay que tener un mayor cuidado de ellas.
Bueno, esos no hay exactamente un escáner, el control se hace en forma personal y puede allí ingresarse una pequeña dosis, supongamos, de un medicamento, le hablo yo. No quiero hablar de drogas, cocaína, marihuana, simplemente un medicamento, un calmante, que son de consumo y que solamente se deberían suministrar por prescripción médica. Y doctor, ¿cómo se puede hacer frente a esto que es de dominio público? Bueno, muchos lo sabían, de hecho los funcionarios, algunos hacen directamente la vista gorda, dicen no están así, nosotros estamos trabajando, pero lo cierto es que hasta los internos del servicio penitenciario tienen celulares. Porque incluso han llamado a varias radios, a varios medios, para salir al aire cuando tenían una causa o cuando estaban haciendo huelga de hambre, que fue hace poco. ¿Cómo se hace frente a esto? Yo sé que continuamente el personal penitenciario hace requisas en las celdas donde están alojados y en distintos lugares donde se pueden esconder estos elementos, entiéndase, equipos de celulares, o incluso armas. A veces encuentran, a veces los ocultan de tal manera que es imposible encontrarlos, pero siempre está ese comercio ilegal dentro de los penales. En el caso de nuestro penal, digamos, funciona bastante bien los controles y la atención. No olvidemos que es un penal donde desde hace mucho tiempo no hay fugas. Las fugas que hay son porque las salidas transitorias, las salidas transitorias que no regresan. El Tacita Albornoz que... Claro, que no regresó. Lo regresaron. Claro, lo tuvieron que regresar después que lo encontraron, sí. Así que, digamos, se hacen controles, inclusive el personal penitenciario se ha incrementado, su planta permanentemente están nombrando personas, están capacitando. Yo creo que se lucha contra ello y va a ser una lucha constante. Mientras haya un penal, siempre va a haber gente que va a querer salir o va a querer ingresar objetos, drogas, elementos ilegales. ¿Cumple el servicio penitenciario lo que dice la Constitución de poder reinsertar a la persona luego de haber pasado por ahí? Fíjese que en el caso de San Juan es un penal, en un tiempo se decía que era un penal modelo, porque ha trabajado mucho sobre eso, tiene un buen tiene gabinetes criminológicos para tratamiento y no es alta la tasa de reincidencia, de manera tal que yo creo que allí no se logra como lo dice nuestra Constitución Nacional en su artículo 18, pero se hace todo lo posible, lo humanamente posible. Tal vez falta más trabajar sobre estos aspectos. El problema es que la población carcelaria aumentó. Claro, hay días que tiene 1.400, diariamente varía la población carcelaria, 1.400, 1.500, 1.300. Aumentó la cantidad en el pabellón que se le suele de los delitos sexuales. Antes había un solo pabellón, ahora hay dos. Y bueno, y es un tema que creo que está dentro de las políticas públicas que debe afrontar todo gobierno. Yo creo que se hace un trabajo, pero falta mucho más. Yo creo que en este momento, por ejemplo, quien conduce el penal es el secretario de Seguridad, no se ha nombrado reemplazante. Bueno, tal vez allí habría que trabajar por la designación de un buen conductor con conocimiento para trabajar específicamente. Y usted me dice que dentro de todo la requisa y es buena, pero si hay algo adentro es porque, digo, se puede por algún mejorar. Lado pasó. Por algún lado hubo filtros. ¿Dónde lo esconden? Digo, claro. Puede venir por distintos lugares, desde un familiar, un profesional, no, está bien, un pero, profesional, hasta ejemplo, un abogado puede. ¿Dónde lo esconden? Porque, a ver, yo sé que la cárcel tiene terreno, yo he ingresado como periodista, no me dejaron, así que se ve que estuve bien, pero yo sé que hay lugares donde están los internos a lo largo del día. Digo, ¿qué hacen? ¿Entierran las cosas? Pues en una pieza, en una celda, digo, debe ser tan complicado encontrarlos, digo, me parece, no sé. En los lugares más insólitos que se le puede ocurrir. En una oportunidad, yo recuerdo cuando estaba en actividad en la policía de San Juan, tuvimos que acompañar al personal penitenciario para hacer una requisa. Y me llamó muchísimo la atención el lugar donde habían escondido una faca. Se trataba que habían, puede decirse, cavado el hormigón del piso de la celda y luego la habían tapado con un papel
papel higiénico pintado del mismo color del hormigón. Usted miraba y no podía detectar nada. Darse cuenta de eso es imposible. Sin embargo, el servicio penitenciario, el personal que conoce los lugares donde se puede esconder, lo encontraron. La faca es como un arma blanca, es un cuchillo. O sea que habitualmente se debe estar profesionalizando la fuerza, permanentemente, porque también hay el nuevas delito técnicas, se va siempre. las distintas técnicas para esconderse las cosas. El personal penitenciario en ese aspecto me consta de que recibe capacitación, pero el delito siempre está a veces un paso más adelante. Yo digo que no es tan grave nuestro penal, no hay tanto, han habido motines. Pueden haber incluso algunas peleas internas, pero el personal penitenciario las controla. Yo creo que en ese aspecto, digamos, nos brinda a la comunidad sanjuanina, esta institución carcelaria, cierta tranquilidad para que los que estén allí realmente puedan salir un poquito mejor. No digo en todos los casos, pero sí. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el pabellón ex-fuerzas, que se le llama, antes se le llamaba pabellón policial, me consta que todas las personas que han estado allí se han recuperado. Nunca vi, en los años yo visito el penal con mucha frecuencia, nunca vi que regresara nadie, no hay reincidencia. Por supuesto, ustedes me dirán, está bien, pero se trata de personas con otra formación. Bueno, pero han estado detenidos, han cumplido las penas, ninguno se fugó, y hoy día esas personas están recuperadas, reintegradas a la sociedad, trabajando, lo que es un buen pronóstico. En otros pabellones igual. Lo que pasa es que el delito está presente, y está presente en todos los niveles sociales. Ha crecido mucho. Ha crecido la población carcelaria. Bueno, está dentro de las políticas públicas evitar el delito. Por lo menos, no digo que lo vamos a detener desde los ámbitos policiales y de todas las fuerzas comprometidas en luchar, sino también, digo, por lo menos tratar de controlarlo. No lo vamos a eliminar nunca, porque está en la naturaleza humana, tal vez infringir la norma, pero haciendo un esfuerzo dentro de todas las personas comprometidas en esto. ¿Y cree que el gobierno de San Juan está a la altura de ese esfuerzo? Yo me he llevado muy buena impresión desde la jefatura de policía e incluso con el mismo ministro, que no lo conozco personalmente, pero he visto por los comentarios que me dicen algunos policías que está muy interesado en ayudar a la fuerza. He visto que en lugar de estar permanente castigando al personal policial, trata de ayudarlo para brindar un buen servicio. Cuesta mucho formar un policía, no lo podemos perder. Cuesta mucho dinero, cuesta tiempo, recursos. Así que yo creo que en ese aspecto veo muy acertada la política desde el Ministerio de Gobierno. Incluso la inversión también, como nunca antes en la provincia se ha invertido en seguridad, lo vemos en muchos patrulleros. Falta tecnología. Por ejemplo, si ustedes me dicen ¿qué falta? Por ejemplo, Internet. Hay comisarías que no lo tienen. Seguro. Y la Internet nos permite a nosotros, esta tecnología nos permite a nosotros comunicarnos rápidamente. Seguramente lo vamos a invitar un día a la radio. Nosotros hemos charlado mucho con el doctor, pero en televisión el tiempo es tirano. Claro, sí señor, tal cual. Y es interesante el tema. Sí, más que interesante. Aparte el doctor es para sacarle jugo a todo lo que habla. Le agradecemos la visita. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia y bueno, mañana tenemos un día importante para todo el país. Así que desearles a todos que nos comprometamos de alguna manera a elegir bien y para el bien de nuestra sociedad argentina. Bueno, vamos al corte en nuestro Habla San Juan del día sábado previo a las elecciones. Enseguida volvemos.